Inflexión. De lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, entregando toda la información de contingencia, actualidad e innovación de la quinta región y el país. Grandes invitados generando una opinión crítica de las noticias del día a día. Programa bajo la conducción de Sofía Fiedler y Eduardo Fuentes y la producción de Constanza Stay. Adelante, ya estamos al aire. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana en punto. Aquí estamos totalmente en directo a través de la 107.7, tu frecuencia del mar, Viña FM. Escúchanos también en viñafm.cl. Con un día lunes algo distinto. Estamos bien cansaditos todos los que nos tocó trabajar ayer el día del plebiscito, una jornada maratónica, pero definitivamente con el corazón lleno de buenas energías. Creo que tuvimos un proceso impecable, ejemplarizador, que definitivamente debiese enorgullecernos como país de que estamos acostumbrados. Yo siempre lo decía en la previa, de que nunca estamos hablando de los fraudes electorales, ¿cierto? Ese tipo de cosas que en otros países se da tanto. En nuestro país estábamos apostando al apruebo o al rechazo. Una victoria contundente del apruebo que definitivamente hace repensarnos como país, hace que tengamos que ser más responsables aún de lo que va a pasar en el futuro, porque definitivamente si queremos construir un nuevo Chile, un nuevo país, un país más justo, como decimos todos y todas, definitivamente para eso necesitamos el compromiso de todos y todas. Esto no es magia, esto no es mágico y definitivamente también no se va a arreglar como usted cree que si quiere demandas sociales. Las demandas sociales son un proceso que van de la mano de este proceso constituyente que es tan importante para todos y todos los chilenos. Así que tenemos una semana entretenida para desmenuzar harto tema constitucional. Ahora hay que pensar en de qué manera y cuándo se van a elegir los constituyentes, ¿cierto? Porque la opción ganadora también fue convención constitucional, que es algo, un símil de la Asamblea Constituyente. Así que en el segundo bloque vamos a hablar de ese tema con Rodrigo Flores en el super lunes de Rodrigo Flores, le digo yo, porque está todo el día en los medios, así que va a ser un tema re interesante. Pero ahora, antes de saludar a nuestra invitada, voy a saludar a mi amiga y compañera de panel, Sofía Fiedler. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Eduardo. Bien, acá también digiriendo todo este resultado tan potente que fue ayer la victoria arrasante de la apruebo. Debo decir que estoy muy orgullosa de la responsabilidad cívica de toda la gente que fue a votar. Estaba llenísimo de gente votando, llenísimo. Y eso es algo que en verdad es súper aplaudible. Y el gran problema que nosotros tenemos siempre es que los votos no pasan a ser representativos porque no somos ni el 50% de los que vamos a votar la mayoría de las veces. Y esta vez fue pero arrasante. O sea, yo creo que el que estaba más feliz era el ministro de Educación porque los colegios estaban llenos. Pero la verdad es que no, yo estoy fascinada. Yo creo que ayer estábamos todos como muy emocionados, muy conmocionados. Bueno, quienes estábamos por este cambio, yo creo que un poquito más. También me llama mucho los resultados, o sea, me llama la atención los resultados del rechazo, porque fue muy poco el rechazo. O sea, fue arrasante la victoria de la prueba. Así que nada, se dio una semana súper entretenida, hay mucho que conversar, porque esto también recién comienza. Acá no se acabó con un sí, un no, con una prueba, un rechazo, porque ahora se viene todo lo que va a ser el proceso constituyente, que va a requerir mucho de nosotros y también organizarnos mejor y también mantener esta responsabilidad cívica donde nos informemos bien para tomar las mejores decisiones a futuro. Ahora hay que mencionar, Sofi, que las estadísticas, bueno, las encuestas decían que iba a ser abrumador la victoria de la prueba. O sea, sí. Entonces, la sorpresa del rechazo, ¿de verdad te sorprende la baja participación del rechazo? Sí, fíjate que independiente de que todo el mundo decía que iba a ser arrasante el apruebo, uno igual cuando va a votar te da un poco de miedo de decir como chuta, no sé, en verdad puede que haya más gente que rechaza y que no sepamos y que no sea tanta la brecha. O sea, obviamente yo creo que era sabido que iba a ganar la prueba, pero a esta diferencia, con esta comparación tan abismante, como que yo creo que fue como wow, muy potente. O sea, se habla de que hay una decisión muy grande de la gente que está de acuerdo en algo, porque generalmente siempre es 50-40. Yo me imaginaba que iba a ser tal vez 40-60. Pero 80-20 fue como, wow, mucho. O sea, definitivamente creo que es muy radical la respuesta. Yo no quiero ser general después de la batalla, pero nosotros ya habíamos hablado de un 80-20, de un 70-30 a lo más.
Me acordaba mucho de ti ayer por lo mismo. Yo no puedo... Oye, pero a mí me llamó la atención, aparte, bueno, Las Condes, Vitacura, Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes ganó el rechazo. Sí. Ganó el rechazo con un 52 y un 48, ¿eh? Así que en Emiratos Árabes ganó el... a mí me llamó la atención, fue uno de los puntos en el exterior de nuestro país en el cual ganó el rechazo, con un 52-48. Pero bueno, hablemos de temas también bastante más interesantes que tenemos que también seguir haciendo país y que tiene que ver con la educación, porque sí, la vuelta a clases es todo un tema, ¿cierto? ¿Y de qué manera se va a volver a clases? Va a haber que... ¿Se acuerdan del antiguo reforzamiento, no? Cuando usted tiene que ir a reforzamiento, le decían, cuando se quedaba atrás de las materias o cuando no era muy bueno para alguna cosa, para las matemáticas. Pero para eso vamos a hablar con una persona que de verdad sabe este tema de educación, y que es Valesca Ananías. Ella es directora de Psicoeduca. ¿Cómo estás, Valesca? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido al Punto de Inflexión. ¿Cómo están, Eduardo, Sofía? Un gusto, muchas gracias. Una mañana distinta, ¿no? Claramente. Sí, sí, yo creo que para mucha gente, para la mayoría de los chilenos ya es distinta. A mí me llamó la atención de verdad, Valesca, que la gente el día de ayer andaba con mucha buena onda, mucha energía, todos muy contentos. Yo no vi a nadie, a mí en lo personal, que me tocó trabajar y salir durante todo el día, yo no vi a nadie así como embroncado, así como mala onda, tirando malas vibras. De verdad que a mí me llamó la atención ese punto que yo creo que en un proceso como el de ayer era bastante importante. Como el espíritu que se espera, ¿no? Que claro, si queremos cambios reales tengamos una conexión entre todos y en el fondo nos olvidemos de estas historias de violencia que hemos vivido durante mucho tiempo. La verdad es que, como decía Sofía, me suma las palabras, la representatividad de ayer es inevitablemente evidente, así que yo creo que hay un tremendo mensaje potente ahí para todos nosotros. Oye, Valesca, yendo al tema del día de hoy que tiene que ver con educación, ¿cierto? De la cual tú eres experta. Podríamos mencionar de que hoy día estamos en serio aprieto en términos de educación país, ¿cierto? Porque la pandemia, el COVID-19 nos ha puesto en aprieto, ¿cierto? Nos ha puesto ahí entre la espada y la pared y decir definitivamente, ¿cuándo vuelven los niños, los adolescentes a clase? Y por otro lado, ¿en qué condiciones vuelven? Por otro lado, hay otra tercera pregunta que tiene que ver con, ¿van a estar todos nivelados? ¿Van a estar todos al mismo nivel? ¿Va a haber que achicar brechas en conectividad? De verdad que son muchos los factores que tenemos para el día de hoy para poder desmenuzar. Sí, la verdad es que es un tema súper complejo porque partiendo de la base que yo creo que hay una desigualdad en términos de opiniones respecto de las familias, de las instituciones escolares y del Ministerio de Educación. Yo no veo hoy día, Eduardo, Sofía, una alianza, no veo hoy día criterios aunados en estas instituciones que permitan dar cierta sensación de confianza y tranquilidad para poder iniciar un buen proceso o retomar de alguna forma. Yo creo que hoy día todavía estamos en la postura de que hay mucha distancia entre el Ministerio de Educación y las instituciones escolares, incluso el Colegio de Profesores. Y es súper legítimo también entender eso. O sea, hoy día no tenemos vacuna, las condiciones sanitarias no están del todo reguladas, ¿no es cierto? Y también es entendible que los padres no quieran retomar las actividades escolares por un tema finalmente de salud. Entonces, hoy día me parece que estamos en bastantes aprietos, sin entrar, Eduardo, en el tema currículo, sin entrar en la pregunta que me haces tú de cómo nos vamos a nivelar, cómo vamos a armar esta propuesta de vuelta a clase. O sea, yo creo que esa es una segunda discusión. Hoy día, si no hay confianza, que es lo que más me preocupa a mí, es como que hay una incertidumbre. Mira, el viernes pasado tuvimos una reunión con un colegio de Santiago, con todo el equipo directivo, y la directora decía, por favor, dennos certezas de cómo se viene esto, díganos algo. Entramos a fin de mes, entramos en noviembre, en diciembre, en enero, en marzo, ¿cuándo? Díganos algo para poder programarlo. Entonces, mientras eso, desde la cabeza, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, no esté claro, no haya cierta como claridad, todavía seguimos en esta nebulosa que yo creo que a todos nos pone un poco inquietos. Ahora, ¿tenemos problemas de cabeza en el Ministerio de Educación? Oye, qué pregunta, Eduardo. Tú siempre me haces preguntas tan duras, ¿no? Yo creo que más que problemas de cabeza, o sea, mira... Es que la entrevistada es buena, entonces la entrevistada siempre contesta bien, pues entonces por eso son las preguntas duras, dijo. Mira, uno puede empatizar más o menos con ciertas figuras públicas, ¿no? Yo particularmente pienso que las cosas las debieron haber hecho de manera distinta, ¿ya? A mí hay procedimientos que desde el Ministerio de Educación han sido errados
que han generado mayor grieta en el sistema educativo hoy día en nuestro país, sobre todo en la confianza con las instituciones escolares. Piensa tú que cuando hay momentos de crisis, lo que uno necesita finalmente es unirse para poder buscar soluciones que sean confiables, que sean eficientes, que nos permitan salir adelante. Entonces, lejos de eso, desde mi juicio muy personal como educadora, me parece que eso es lo contrario, no se ha generado nada de eso, o sea, por el contrario, hemos generado mayor desconfianza, mayor inseguridad, los profesores están muy cansados, la carga académica que han tenido los docentes hoy día es brutal, Sí. las instituciones siguen exigiendo de la misma forma, y que está bien, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir trabajando, todos lo sabemos, pero me parece que las cosas se han hecho de manera, desde mi punto de vista, distinta. Yo lo habría hecho de otra forma, habría generado más alianza con las instituciones, habría generado más compromiso, habría hecho más equipo con ellos para salir adelante, porque sabemos que es un problema. O sea, Eduardo, los niños van a llegar el próximo año al colegio y los niños que estaban en primero básico, en segundo básico, van a estar desnivelados. Hoy ya se ha perdido un año en términos académicos. Sí. Van a haber algunos que ni siquiera, van a haber algunos que van a llegar sin leer. Absolutamente. Y además de eso, toda la gente que dejó de ir al colegio. Eso mismo, ese es un punto súper importante que no se habla mucho, que por lo menos me ha tocado verlo de Que no se cerca. conectan, que les da lata, No, ni o siquiera, que no que tienen los mismos- conectividad. O que los mismos papás los sacan del colegio. Dicen, ¿pero para qué? Si es un año perdido. ¡Pum! Y los sacan. Sobre todo los que trabajan, los que tienen hijos en colegios particulares, me ha tocado de cerca saber ese tipo de cosas. Y por un lado es entendible. Pero por otro lado tú dices, chuta, pero al final es un año perdido donde el niño tiene que generar una rutina, tiene que tener ciertos focos de aprendizaje por los estadios en los que vive dentro de su ciclo vital. Entonces es bastante complejo, pero al mismo tiempo uno piensa, chuta, uno entiende al apoderado que siente completa desconexión de parte de los mandatos del ministerio, siente desconexión de parte de los profesores, tiene problemas de conectividad, tiene más de un hijo, ¿cómo lo hago? Volví al trabajo y mi hijo no ha vuelto al colegio, ¿cómo no puedo mandarlo? O sea, no puedo, ¿cómo lo hago? Hay una descoordinación muy grande. Y eso va generando también, Sofía, una dificultad en términos familiares. Cuando uno habla del estrés, uno dice, ¿cómo podemos manejar el estrés de los niños? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, a ver, el estrés de los niños tiene que ver mucho con el entorno en el que viven. Entonces, si tenemos padres abrumados, estresados, colapsados, ¿qué esperamos entonces con los niños? La semana pasada conversaba con una familia de psicoeducar en la cual nosotros apoyamos en términos pedagógicos, y los papás me decían, no damos más. Tuvimos que volver a trabajar presencialmente, no damos más, no sabemos cómo hacer esto, un niño de segundo básico. Entonces, ¿cómo se conecta? ¿Cómo hacemos el seguimiento académico? Es complejo, es muy difícil. Entonces, siento que hoy día los acuerdos han sido pésimamente gestionados y tenemos hoy día una incertidumbre que la verdad es que a todos nos tiene un poco incómodos con la situación, porque nadie sabe qué va a pasar. Ahora, uno se puede hacer... Perdona. Sí, claro. Tampoco hay un plan que uno puede decir, mira, esta es la carta GAN, ¿no es cierto? Esta es la proyección, vamos a hacer esto. Así lo vamos a hacer, claro. No hay nada, no hay un cómo. Ahora, uno se puede hacer dos preguntas, o una pregunta, porque aquí hay dos variables que a mí me inquietan bastante, que tiene que ver primero con hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué era mejor? ¿Cuál era el daño que definitivamente generara un efecto negativo menor, ¿cierto? Y que tiene que ver con... perdemos el año definitivamente producto del COVID-19 y cerramos los ojos todos los chilenos y vemos de qué manera arreglamos esto. O por otro lado, el daño es menor si llegamos a un 2021 a clase, pero con niños de primero básico que no saben leer, con una brecha importante en términos de lo que es el aprendizaje y de lo que son los conocimientos, ya sea por la razón que sea, por conectividad, porque les da lata levantarse, que conozco mucho, que definitivamente los papás los sacan del colegio, como dice la Sofi. Entonces, ¿qué es menos dañino? Cerrar los ojos y definitivamente decir, ¿sabes qué? Este 2020 lo vamos a cerrar educativamente para todos, en términos educacionales, o definitivamente entramos con brecha y vamos al antiguo reforzamiento, digamos, a que usted no va a tener que estar de 8 a 2, sino que va a tener que venir en la tarde de 2 a 4 a reforzar, digamos. Claro, ahí la pregunta que yo me hago inmediatamente es, bueno, ¿cuál de las dos figuras tiene menos costo emocional? Claro. Ese es un tema que también nos está validando mucho de los niños, que los niños al final son los que están sufriendo con esto y muchas veces todas las consignas que se hablan de parte del ministerio, de parte de la docencia, de parte de algunos colegios particulares o incluso algunos colegios públicos, que dicen, que, claro, vamos a hacerlo así, 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 pero ¿y quién está tomando acá también la emocionalidad del niño? Que también es bastante potente eso. Por eso lo planteo, porque en el fondo es como, ¿cuál de los dos es el menor, no?
los dos tienen costo. El tema es cuál también tiene un costo significativo en términos emocionales y psicológicos en los niños y también en las familias, porque convengamos de que los niños llevan meses, ¿cuánto? 8 meses en casa. O sea, que partan las clases ahora la otra semana, que los dejen jornada completa, es una locura, sobre todo los más pequeños. Sí, ha generado un apego completamente distinto con sus padres. Absolutamente distinto. Entonces también el regreso tiene que ser muy paulatino, tenemos que ir paso a paso, con calma, con programas un poco más diversificados, con jornadas más reducidas, ¿no es cierto? Donde también el currículum, y ahí en el llamado al Ministerio de Educación, donde el currículum no puede ser el eje central de esta intervención. Sí. Ya nuestro modelo educativo es muy curriculista, estamos muy centrados en el tema académico. Imagínate ahora, seguir con lo mismo es imposible, no nos dan los tiempos, no dan los profesores, no dan los niños. Entonces aquí hay que hacer un proceso de flexibilización, de haber que bajar un poco el estrés frente al tema académico y ya retomar el 2021, como decía Eduardo, o sea, con programas de reforzamiento, con programas de apoyo, con programas parcializados de contenido, porque claramente no vamos a poder volver a lo que teníamos antes. Ahora, efectivamente también tenemos un factor de incertidumbre que no es menor, digamos, porque todavía se habla del famoso rebrote, ¿cierto? De que en noviembre, diciembre debiésemos tener altos índices de COVID-19. Entonces, estamos pensando en una vuelta, en un escenario de incertidumbre, nos están haciendo volver a todas las pegas y de verdad tratando de generar esta normalidad que de repente, o sea, yo entiendo perfectamente el escenario económico, por ejemplo. Claro. Pero por otro lado también debemos ser responsables y entender el escenario sanitario que puede generar más muertes de las que tuvimos, digamos, en este segundo rebrote. Claro. Es cosa de saber lo que está pasando en Suiza, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en España, en Italia. Esa va a ser la vuelta que vamos a tener hasta que no tengamos vacuna. Así es, de hecho es un intento de volver a la normalidad de forma muy forzosa. Exacto, es como un proceso cíclico, volvemos cuarentena, hasta que no tengamos una vacuna. Ahora, y a mí me parece que desde el Ministerio de Educación y desde las instituciones escolares poco se ha flexibilizado, Eduardo, Sofía. Se ha flexibilizado muy poco con las familias. Las rebajas de aranceles no se han hecho, los papás siguen pagando las tremendas mensualidades desde el sistema privado. Entonces, claro, en el fondo es muy complejo poder seguir sosteniendo un sistema, y ahí aparece también lo que decía Sofía. Gente que derechamente dice, saco a mi hijo del colegio y dale, lo vuelvo el 2021 cuando todo se normalice. ¿Cuál es el mayor daño cuando tú sacas a un hijo de tu colegio de esa manera abrupta, sin que el cabro chico de repente no entiende nada? Y dice, pero mamá, ¿por qué me sacaste del colegio? Y la mamá le dice, o el papá, no, pero es que no tiene ni un sentido que tú estés en clase. Y el niño, dedícate a jugar, le dice el niño. Sí, pero resulta que, mamá, pero mis compañeros están yendo a clase en la mañana y yo estoy en la casa. ¿Cómo superáis ese grado emocional, esa frustración que también se puede presentar? Sí, pero depende, Eduardo, yo ahí pongo el énfasis como depende del contexto, depende de cómo los padres también manejen la situación, porque claro, si llegan y les dicen, mira, de ahora en adelante no vas más al colegio y perdiste a todos tus amigos, claro, es un trauma. ¿Por qué? No entiendo nada, soy feo, soy malo, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para que me sacaran del colegio? Para que me sacaras del colegio porque me estás quitando a lo mejor algo que a mí me gusta. Pero hay que entender, yo creo, caso a caso y familia por familia. Yo creo que en la medida que el contexto es favorecedor para un niño, la frustración, Eduardo, se maneja y eso se puede manejar en el fondo. Ahora, si tú me preguntas cuál es el costo que tiene para un niño la deserción escolar o no estar dentro de un sistema educativo escolar, ese es otro tema. Y ahí me parece que el daño es altísimo. Porque lo sacas de un sistema de educación, en el fondo le quitas todas las oportunidades y ventajas que tiene ese niño en términos de aprendizaje, no solo cognitivo, sino que también social. Y ahí estamos en otro escenario. Sí, pero ¿qué pasa cuando a un niño tú le dices, ¿cómo estás? Más o menos. ¿Y por qué? Porque me gusta ir al colegio y no puedo ir al colegio. Esa es la respuesta, digamos. Entonces, efectivamente, claro, ahí también hay un... O sea, hoy día todos los niños no están yendo al colegio. Hay algunos que definitivamente no les gusta, prefieren estar en la casa, jugar a la pelota, jugando play, lo que sea, pero hay niños que sí les gusta ir al colegio. Entonces, ¿cómo vamos a generar de verdad esta vinculación entre el Estado de Chile, entre el gobierno de Chile, con los distintos colegios y con la ciudadanía para que definitivamente la vuelta sea responsable, que los papás estén de acuerdo? Porque eso es fundamental, que los papás estén de acuerdo en decir, sí, voy a mandar a mi hijo, pero quiero que definitivamente mi hijo no llegue contagiado. Ya, yo creo que aquí lo primero es siempre igual que una conquista. Siempre desde el lado emocional las cosas resultan mejor. Cuando tú empiezas a conquistar de nuevo, cuando tú empiezas a encantar de nuevo, cuando empiezas a dar seguridad, esta sensación de que las cosas se están haciendo bien, la gente tiene mayor posibilidad de acceder y tiene más apertura a la toma de decisiones.
Entonces me parece que aquí el Ministerio de Educación, con las instituciones y con las familias, tiene que tener un proceso de encantamiento nuevamente, porque simplemente el papá dice, ¿qué pasa si los papás dicen, ¿saben qué? No, yo no quiero mandar a mi hijo porque tengo miedo de que se contagien. Respuesta súper legítima, están cuidando la salud de sus hijos y de su familia. ¿Qué le vamos a decir? Nada. Pero si comenzamos con un proceso de encantamiento, de conquista, de mostrar que los procesos que estamos haciendo son eficientes, están al servicio de ellos, están siendo cuidados, la familia va a tener una mayor apertura y una mayor confianza de poder acceder. No solo las familias, Eduardo, me parece que el primer aliado del Ministerio de Educación son los profesores. Sí, claro. eso es súper importante. Claro, son los profesores los que necesitamos en alianza. Pero esta guerra permanente, esta pugna permanente, la verdad es que le hace tanto daño a la educación hoy día. Profesores Terrible. que están cansados, profesores que están agotados, que dicen que trabajan más del doble de lo que trabajan Eso yendo al mismo. colegio, digamos. La invisibilización Eduardo, de su trabajo es impresionante. imagínate, la semana pasada yo vi una clase de educación física de un colegio. El profesor en la pantalla trataba de hacer lo que podía, te prometo. Yo miraba y decía, qué pena me da esto. Y todos los niños, entre que algunos sí pues, lo tomaban en cuenta, otros con los hermanos, jugando, qué sé yo, porque los papás están trabajando, era un desastre. Entonces, ¿tú cómo le pides a un profesor que genere un control en términos pedagógicos, en términos de currículo, en A términos distancia. musical, a distancia? Es una pega muy difícil, es un desafío muy grande. Ahora, efectivamente, la pregunta es la siguiente, porque aquí también se han presentado la siguiente receta. No, tenemos cursos de 40 niños, ¿cierto? Como no pueden estar los 40 niños y tampoco tenemos capacidad física en términos de infraestructura para tener 2 salas y contratar otro profesor por otro lado, porque alguien tiene que controlar a los otros niños, digamos, no puede clonarse el profesor. Entonces, efectivamente, ¿es efectivo esto de tener 20 niños en clase y 20 niños de manera online, telemática, y después alternarlos? Definitivamente, ¿es eficiente esa manera de educar, de enseñar? Yo tengo otra propuesta distinta. Yo creo que sí se puede hacer esto de la... Mira, el tema de la virtualidad llegó para quedarse. Y yo creo que es una herramienta que tenemos que aprovechar en todo lo que podamos. Sin embargo, podemos mezclarlo, tanto clases presenciales como temas virtuales se pueden hacer, y eso va a implicar, ¿sabes lo que significa, Eduardo? Significa que a veces las instituciones van a tener que disponer de mayor recurso y quizás menos ingresos. Yo creo que ahí está la cosa más compleja, porque en el fondo un curso Menos de 40, lucro, digamos, menos lucro, digamos. menos lucro en el fondo, ¿sí? Menos lucro, porque en el fondo un curso de 40 no lo puedes mantener con 40 niños y un profesor, o los profesores. Tienes que repartir. Hoy día tienes que dividir los grupos, tienes que achicar los cursos, y hay que ser creativo, Eduardo. En Chile tenemos equipos, yo digo, súper creativos, tremendamente eficientes para poder generar propuestas educativas del ministerio. Entonces, estoy esperando que el ministerio genere esas propuestas tan lúdicas y creativas que sí se pueden hacer. Ahora, con un Ministerio de Educación creativo, como dices tú, y con un ministro creativo y desconectado de la realidad, digamos, definitivamente, ¿cómo lo hacemos? Porque se propone, efectivamente, tratar de que las clases del 2021 ingresen antes los niños. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué opinión te merece? Que ingresen antes, está bien, como siempre han ingresado a finales de febrero, pueden ingresar quizás a lo mejor en febrero, ese no es tema. A mí lo que me pasa con esto de volver a clase, me parece que, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo lo van a hacer? Eso, yo creo que ahí está el tema. Si vuelven ahora en noviembre, diciembre, no pasa nada. Que no sea parche, digamos, que sea efectivamente... Exacto, y que no sea parte, porque esto de volver, sí, no, rebrote, para la casa de nuevo, clases presenciales, no, clases virtuales, eso genera una inestabilidad finalmente que no ayuda y perdemos tiempo. Y no podemos seguir perdiendo tiempo, ya hemos perdido mucho tiempo. Necesitamos hoy día una propuesta que sea efectiva y que de alguna manera genere una tranquilidad en términos educativos para el próximo año. Sí. Si vamos a partir en enero, está bien, partamos en enero, pero ¿cuál es la propuesta? Claro. La propuesta Claro, y va a dejar de ser tan curriculista. Exacto, parcializada, se hizo un ajuste curricular. ¿Cuánto de ese ajuste curricular se va a hacer presencial? ¿Qué asignaturas pueden ser presenciales? ¿Qué asignaturas pueden ser online? Si podemos en el fondo hacer ese ajuste. Podemos tener a lo mejor, claro, podemos tener asignaturas que sean online, que sean de grupo, consejo de curso, por ejemplo, pero otras asignaturas a lo mejor presenciales. Pero no podemos tener los 40, tenemos que hacer grupo. Entonces, a ver, se puede hacer. Los colegios que tienen jornada completa, a lo mejor es más complejo, pero los que tienen media jornada, Eduardo, los niños que van hasta las 2 de la tarde, bueno, saquemos alguna actividad extra programática para darle espacio a las tardes a que vayan a otros cursos. O sea, a ver, se puede hacer. Están los recursos, están los equipos, están las instituciones. Es cosa de querer generar las propuestas adecuadas y generar un poquito menos de lucro. Por otro Pero hay lado, hay de repente voluntad. 2 horarios también.
Exacto, Esto exacto. tiene que ver con voluntad política también, ¿o no? Con política pública. ¿Hay voluntad política? No lo sé. No lo sé. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que con todas las propuestas que están dando vuelta, ¿por qué no salen una propuesta adecuada todavía? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer las cosas bien? ¿Se pueden hacer las cosas bien? Ahora, por otro lado, ¿no sería mejor, yo no soy experto en educación, pero no sería mejor, por ejemplo, decir, bueno, hasta que no tengamos una vacuna, efectivamente vamos a hacer un plan, pero un verdadero plan serio para educar de manera telemática y con recursos para todos y todas los niños? Lo que pasa es que eso mismo es lo que se está planteando para el próximo año, pero yo creo que las clases presenciales sí se pueden retomar. Yo creo que sí se puede retomar, Eduardo. Nosotros en Psicoeduca Se nos pegó la... Se nos pegó Valesca, pero ya vamos a hemos ver. retomado todas nuestras... Ahí estoy. Ahí volví. La última parte no la escuchamos. Disculpa, te decía que nosotros sí retomamos con todas nuestras actividades. ¿Pero qué implicó eso? Implicó medidas de seguridad extrema, implicó ajustar los horarios de los equipos, implicó reducir los programas, implicó mover estructuralmente el diseño de los programas. Eso hay que hacerlo y se puede hacer. Entonces yo siento que si hay voluntad de querer retomar, sí se puede hacer. Pero evidentemente con un programa que sea, como decía Sofía, algo certero. Y con compromiso. Porque efectivamente lo que está en juego, más que la educación, es la salud de los niños también, digamos. Sin duda, sin duda. Y lo que ha pasado durante todo este periodo es que el Ministerio de Educación ha generado una pugna con el Colegio de Profesores que no se ponen nunca de acuerdo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vamos a llegar a un buen resultado? Es difícil. Y que termina siendo una pugna política, digamos, más que en términos de plan sanitario y en términos de planes educacionales, termina siendo una pugna política, digamos. Exactamente. Y se empieza a perder el discurso también, porque muchas veces uno ve esta pelea entre el Ministerio y el Colegio de Profesores, donde hablan de cómo volver a clases, pero siempre desde la mirada más curricular, cómo lo hacemos, pero cómo lo hacemos, por ejemplo, en un colegio en regiones, donde haya un colegio público que con suerte tiene un baño funcionando. ¿Cómo yo aseguro que haya una sanitización? ¿Cómo yo aseguro también la vuelta a los profesores? Porque, no sé, hay tantas cosas por ver y otras cosas que son tan prioritarias y que se están dejando de lado que al final, a la larga, generan desconfianza de los apoderados. Claro, pero resulta que durante todo este tiempo se podría haber hecho un piloto sin que nadie, o sea, un pilotaje en el fondo, sin que hubiésemos tenido que iniciar ese pilotaje en forma real. No sé si me explico. O sea, podríamos haber tenido durante 2 meses. Empezó la pandemia en marzo, abril, mayo, ya, junio, julio se crea un programa y se pone a prueba en agosto, septiembre, octubre. 3 meses para pilotear esta nueva propuesta. Pero no sé si se ha hecho, no sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a probar algo que no tenemos idea que si se ha hecho o no? ¿Qué esperas tú que se haga en los próximos días, Valesca, en relación a lo que sean anuncios para la educación de los próximos meses? Yo espero una propuesta concreta, una propuesta bien pensada, una propuesta creativa, una propuesta solidaria también con los equipos de profesores y una propuesta que de alguna manera te dé tranquilidad y confianza de que este no es un ensayo y error, ¿sí? De que detrás de esta propuesta está pensada, está organizada, con criterios lo suficientemente necesarios para que los niños puedan volver a su sistema educativo, por supuesto asegurando la vida de cada uno de ellos, ¿no? Valesca Ananías, directora de Psicoeduca, gracias por estar en el punto de inflexión como siempre. Muchas gracias. Valesca. Que tenga un muy buen día. Gracias. Oye, vamos con algo de energía, vamos con algo de música, un clásico ochentero, Sweet Dreams. Esto es Eurythmics, aquí en punto de inflexión en la 107.7.